Hola amigos televidentes de la provincia de La Suay, a través de la señal de Telecuenca queremos invitarles a participar de un importante diálogo con Orlando Pérez. Él es el director del diario público El Telégrafo, un tema investigativo que debe interesarnos a todos. Bienvenidos. Orlando, muchas gracias por esta comparecencia. 14 años que ha vivido un trauma, digamos de una forma, el Ecuador por este juicio principalmente al que nos vamos a referir, y es por el tema del feriado bancario y la acusación de peculado contra los hermanos Isaías, que como gato panza arriba se defienden desde los Estados Unidos. Hoy una nueva investigación revela que habrían captado o intentado captar poder político en ese país hegemónico para arremeter contra el Ecuador y defender, obviamente, sus intereses, pese a que aún son inocentes según la ley. Mientras no sean sentenciados, siguen siendo inocentes. ¿Cómo analizar esta situación de dos ex banqueros que logran causar tantos dolores de cabeza al Ecuador? Bueno, con esta investigación se revelan varias cosas. La primera es la forma, la metodología, el modo en que actúa la familia Isaías para defender sus negocios, sus intereses particulares acá en el Ecuador. ¿Y lo hacen de qué manera? Es decir, financiando, colocando dinero en candidaturas y en espacios democráticos de representación política para poder influir en las decisiones y en la toma de decisiones políticas con respecto al Ecuador. El otro elemento que se revela y que me parece increíblemente desastroso desde el punto de vista ético es que en determinados canales de televisión se emitan programas donde se influye sobre la opinión pública a partir de la presencia de supuestos opinadores independientes, neutrales o quizás incluso hasta objetivos para abordar temas que son de una enorme complejidad. Y ahí me parece que también se revela otra cosa, es decir, los medios de comunicación en general, privados y comerciales, han abordado estos temas desde la óptica comercial en la medida en que los aportes del financiamiento de determinadas familias y empresas pueden incidir en la opinión pública y en la generación de una agencia mediática para el Ecuador, para el resto del mundo y por supuesto para definir puntos muy neurálgicos en la opinión pública mundial. Bueno, son países donde los medios de comunicación se financian desde la perspectiva de quién tiene más dinero o la capacidad de comprar, y eso significa igualarlo a que la persona que paga tiene poder a decidir qué se opina y qué no se opina ahí. Partiendo de ahí, tendrían esa ventaja. Sí, pero habría que hacer un ejercicio de transparencia y de ética para decirle a la gente que quien está financiando estos programas, estas posturas y estos desarrollos mediáticos son personas con claros intereses políticos y económicos. Eso habría que ser por un simple ejercicio de transparencia. Y por otro lado también, quienes van a esos programas deberían tener la actitud crítica. Yo no creo que cualquier persona que vaya a un programa de esta naturaleza piensa que lo que está haciendo es en favor de la verdad, en favor de ciertos derechos y obligaciones sociales y públicas, sino que sabe perfectamente que estando ahí, como ya pasó con la revelación de Wikileaks, lo que se hace es imponer una visión a favor o en contra de otra muy concreta. Hay una investigación que se reveló, tendría el FBI, no ha confirmado ni ha negado aún el FBI, que estos hermanos Isaías estarían recibiendo el apoyo de varios legisladores norteamericanos, quienes también habrían recibido contribuciones para sus campañas políticas por parte del grupo Isaías. Nos referimos a este legislador Menéndez. ¿Qué concreciones hay en este caso? ¿El FBI ha confirmado? ¿Qué versiones tenemos? Bueno, de lo que se tiene conocimiento puntualmente, de lo que ha salido publicado y lo que hemos podido incluso en el diario El Telégrafo revelar hasta cierto punto, es que estos dos legisladores, Menéndez y otra legisladora de origen cubano, lo que han hecho es recibir aportes para su campaña. La campaña también de Barack Obama recibió estos aportes con el solo afán y con el solo propósito de que en la política pública de los Estados Unidos y en el ejercicio de la justicia de los Estados Unidos haya una inclinación para ellos, supuestamente a favor de un grupo afectado por el Estado ecuatoriano y en realidad para que no se juzgue, es decir, en otras palabras, o en pocas palabras, para garantizar la impunidad de un delito que está fehacientemente comprobado y que se ha instaurado, y procesalmente lo único que ha ocurrido es que no se ha llegado a la sentencia final. Por lo tanto, me parece que esta política de favorecer a grupos ya también la vivimos en el Ecuador, en el propio feriado bancario. Como hubo legisladores, ahora uno de ellos, alcalde de una ciudad, que fijó una ley
la ley AGD para favorecer a determinados banqueros concretamente. Es decir, son unas prácticas que se han desarrollado en el Ecuador, fuera del Ecuador y en la supuesta perfecta democracia estadounidense, con el único afán de favorecer a quienes financian proyectos, programas y campañas electorales. Ahora, todos sabemos que los países hegemónicos, cuando más debilitado le ven a un país, es cuando más se aprovechan de esta debilidad. En estos 14 años hemos tenido cortes de la partidocracia, pichicortes, cortes que eran nombradas por los congresos partidocráticos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué legitimidad puede haber en este proceso judicial? Más aún cuando no ha habido una sentencia concreta, firme, resolutoria en contra de estas personas y que permitiría que los traigan desde allá. Es también un poco la debilidad del sistema ecuatoriano de los últimos años también. Yo diría que no solamente ahí, me parece que hay varios aspectos de la vida nacional, como son aquellos delitos de lesa humanidad que nunca se juzgaron, que nunca se castigaron. Están los delitos financieros ocurridos por toda la crisis financiera y hay otro tipo de delitos. Me parece que aquí lo que está en discusión también es parte de la credibilidad del sistema judicial y de la ética y responsabilidad de muchos jueces que desoyeron el clamor popular y desoyeron el drama popular de miles de familias que fueron afectadas y expulsadas de este país. Me parece que incluso aquellos jueces, aquellos fiscales que no cumplieron a cabalidad de su trabajo, están siendo avergonzados con lo que está pasando actualmente cuando ya se instauran juicios y se empieza a aplicar la justicia. Yo creo que incluso en el Ecuador, si algo tiene que cambiar, es esa conducta de los jueces, porque no puedo tener pruebas directas. Alguna gente sí se benefició de los favores que hicieron a determinados banqueros, a determinadas familias y a determinadas autoridades que cometieron juicios de lesa humanidad o lo que estamos comentando de la crisis financiera. En esa perspectiva yo creo que hay dos elementos que la conciencia nacional sí ha logrado despertar y afirmar. El uno es la justicia podrida que teníamos en este país, tiene que cambiar y ha empezado a cambiar. Y en eso creo que hay que jugarse todo el tiempo la necesidad de afirmar ese cambio trascendente en el Ecuador. Y el otro es que la clase política ecuatoriana, los políticos ecuatorianos y los partidos políticos no pueden seguir siendo cómplices de aquellos delitos de lesa humanidad, de aquellos delitos financieros, y ellos son los primeros que tienen que colocar la disputa en favor de la ciudadanía, en favor de la verdad y de la ley, y no al revés. Pero eso requiere de que todo esté tipificado, que todo esté claramente acusado, y es lo que pasa en el juicio de los Isaías. Cuentas que no están claras, jueces que no se han atrevido a acusarlos porque ha habido fiscales que no se atrevieron a seguir los casos. Entonces ellos se sienten amparados un poco en esa debilidad de la justicia. ¿Cuál es su estrategia? Generar mediáticamente que ellos aparezcan como inocentes. Ahí es cuando viene influencia de políticos, influencia de medios de comunicación, mientras que la justicia no aparezca por sus fueros a decir, tráiganlos acá, que aquí tenemos todos los argumentos para juzgarlos. Esa debilidad falta todavía. No sé, yo creo que la ley está. A mí me parece que las leyes, los marcos jurídicos y las normativas están planteados ahí. Existen, lo que no existe es la responsabilidad. Porque ¿quién va a negar que hubo un desfalco para los ecuatorianos? ¿Quién va a negar que miles de personas se fueron? Que varias personas se suicidaron. Ahí están las pruebas, ahí están los datos, ahí están las cuentas para eso. Es más, están las pruebas de todos los bienes que se incautaron y que están siendo procesados, digamos, que estaban a la mano de estas personas y que se enriquecieron. Está una auditoría incluso de la deuda externa donde hay unos nexos concretos a favor de determinadas acciones de determinados banqueros concretamente también, es decir, que compraban deuda para ellos también enriquecerse y el pago no de la deuda dependía de los intereses que eso generaba. Entonces me parece que las pruebas están ahí, lo que no existe es esa voluntad. Por otro lado, yo sí creo que es necesidad pública que los actores políticos, es decir, que ahora quienes están en la asamblea, quienes ejercen cargos públicos, tienen que decirle al país que eso se tiene que resolver a favor de la gente, y ya basta, son 14 años. Hay una película que acaba de salir que está exhibiéndose, revelando el drama que se vivía en ese momento, y hay una serie de testimonios. Por lo tanto, aquí lo que hace falta es una voluntad política general y una acción colectiva, social, para que se cumpla con eso. Pero también una cosa fundamental, que el gobierno de los Estados Unidos haga lo que exige a los demás, entregue a los criminales, entregue a los que cometieron delitos. ¿Por qué manda a unos a Guantánamo, detiene violando soberanías en cualquier parte del mundo y no devuelve a las personas que se han cometido este tipo de delitos en el Ecuador? Para terminar, poniendo sobre la mesa, financiamiento político, influencia en medios de comunicación, ataque mediático, ¿será posible extraditar a los Isaías? ¿Cómo lo analizas tú a futuro? Tenemos un minuto. Mira, yo creo que es difícil. En las circunstancias en las que el gobierno de los Estados Unidos ha actuado, en las posturas que ha tenido con respecto al Ecuador,
en el contexto mundial, dadas las circunstancias que vive con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Irak, con Afganistán, con la India, con Brasil en general, Estados Unidos no cede fácilmente a que sus posturas, sus, entre comillas, políticas sean derrotadas por un pequeño país como es el Ecuador. Me parece que eso es fundamental. Por otro lado, la amalgama creada entre el poder económico y el poder político en los Estados Unidos ha generado una serie de redes para poder garantizar eso, la impunidad de determinadas personas que cometen delitos en otros países. Y en tercer lugar, yo creo que también está en juego que la debilidad de la OEA, del sistema americano en algunos aspectos, no ha favorecido a que países como el Ecuador puedan exigir derechos como lo que está planteando, que es la devolución de criminales, no solamente los banqueros, está el general Vaca en los Estados Unidos, caminando quizás con un anillo, una argolla, lo que sea, pero está caminando por ahí, por los Estados Unidos, mientras acá hay personas que han sido torturadas y asesinadas y desaparecidas. Me parece que en esa perspectiva le veo muy difícil, pero de todas maneras dependerá de la acción también del gobierno, de su postura más firme y radical frente a esto, y de la acción social y de los medios de comunicación éticos y responsables. Muchas gracias, Orlando Pérez. Un tema que sin duda genera expectativa a nivel internacional y nosotros habemos querido aportar un poco más con detalles para esclarecer este caso Isaías, que por 14 años ha tenido con mucha preocupación a todos los ecuatorianos y a todo un sistema estatal en el país. Muchas gracias, hasta la próxima.